Bueno, Claudio, nuestro primer invitado el día de hoy. Sí, es el diputado Horacio Quiroga. Horacio Quiroga, diputado provincial, presidente del Frente Grande, diputado reelecto, está terminando su mandato y ha sido reelecto, es arquitecto, docente, investigador de la Facultad de Arquitectura de la provincia de San Juan. Buen día, Horacio, un gusto tenerte. Buenos días, ¿cómo les acá va? en Redacción San Juan. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, me alegro mucho. ¿Diputado reelecto? Así es, así es. ¿Va a seguir con el trabajo? Sí, claro, un compromiso de toda la vida. La verdad que, bueno, son hermosos los desafíos que los seres humanos en general nos proponemos, pero yo considero que el de ejercerse políticamente, el de hacerse cargo de la dimensión política que nos constituye, es verdaderamente fascinante. Y bueno, he tenido la inmensa suerte que por un lado el compañero Uñac reconociese, bueno, lo que humildemente uno pudo aportar como diputado provincial en este periodo, y volvió a confiar en nosotros para ser parte de la grilla de diputados que defienden el modelo provincial, y fundamentalmente, bueno, haber tenido la voluntad popular en la dirección de validar el modelo San Juan aquel 14 de mayo de este año, cuando se hicieron las elecciones, y dio por resultado que junto con otras compañeras y compañeros estamos con el compromiso de, en tanto diputados proporcionales, continuar con la tarea, Dios mediante, a partir del 10 de diciembre, cuando renovemos banca. Horacio, está terminando una gestión, un periodo con una conformación de la Cámara de Diputados. Se viene otra donde va a haber un gobernador de otro color político, ya electo. Sí. ¿Cómo te imaginas esa futura Cámara? ¿Cómo va a ser la tarea? Bueno, por cierto, un escenario atípico, ¿verdad? Dentro de tantas cosas singulares que hemos tenido que protagonizar, esta era un tanto impensada. Uno no, todavía hoy, advierte la gravedad de cómo se termina tergiversando la voluntad popular en la intromisión de un poder sobre otro en una circunstancia tan delicada como la de elegir a sus gobernantes. De suyo, nadie podría sensatamente explicar cómo quien habla, por ejemplo, siendo diputado proporcional, podría ser legislador en esta provincia sin la figura, referencia y proyecto político que encarna el compañero Sergio Uñac. Y esto estaba así, diseñado en la boleta electoral, ¿verdad? Esto fue lo que votó la gente, no hubo ningún tipo de especulación extraña allí. Sin embargo, la intromisión de la Corte Suprema, la suspensión de la elección y todo en esa categoría, bueno, derivó en este escenario. Por cierto, yo me lo imagino como una Cámara de muchísimo más debate y en el ejercicio pleno de los acuerdos políticos. Porque estructuralmente, bueno, vamos a tener que experimentar de qué se trata un oficialismo que tiene la responsabilidad por Constitución provincial de llevar adelante, digamos, todo el andamiaje ejecutivo, con una Cámara en donde la mayoría de repente la tiene la oposición, pero además el proyecto Modelo San Juan, que conduce Sergio Uñac y del cual nosotros somos parte, tiene legítimamente elegidos algo así como el 70% de los cargos institucionales. Por lo tanto, bueno, a la deuda histórica que en todo caso tiene la política para con la sociedad, también aquí en San Juan, ahora le agregamos la incertidumbre y el nuevo escenario, y habrá que tratar de estar a la altura de las circunstancias. Yo creo que, como nunca, va a ser necesario tener claro cuál es el papel de las políticas de Estado,
porque además tengo plena conciencia y asumimos ese compromiso a rajatabla de ser garantes de todo lo bueno que hemos construido en estos últimos 20 años en San Juan en términos de políticas de Estado y proyectos de provincia. Habrá que ver cuáles son las iniciativas del Ejecutivo Provincial recientemente elegido y que empezará con su responsabilidad a partir del 10 de mayo. Y bueno, por eso digo, habrá que privilegiar sobre los intereses sectoriales y las identidades partidarias políticas de Estado. Porque ahí, debajo y dentro de las políticas de Estado, está la gente, nuestros sanjuaninos. Y entonces, bueno, me parece que Dios quiera que todos tengamos este compromiso para con madurez dar los debates necesarios, porque seguro, no me cabe duda, hay cosas que serán perfectibles, pero hay mucho por defender, porque hay mucho bueno y sano construido en todos estos años, así que, bueno, me imagino ese escenario. ¿Lo conoces? Es muy interesante sí, lo que dice. sí. No habíamos recibido un mensaje de este calibre, como está dando Horacio, porque él plantea la vigencia de políticas de Estado, es decir, cosas que se hagan, gobierne quien gobierne. Claro. Yo no sé cuáles son los proyectos que va a mandar a la Cámara Orrego, no lo sé, no lo conozco, vos tampoco. No, pero tenés que pensarlo en términos de lo que representa Juntos por el Cambio, esta manera diferente de ver la política, de ver las inversiones, ver la obra pública. Habrá que ver cómo se adecua a esto que vos decís, de generar políticas de Estado que sean sí o sí. Por ejemplo, se me ocurre en este momento una, es decir, la revolución deportiva, por decir un ejemplo. La fiesta del sol. Si esas son políticas de Estado, es decir, que persistan en el tiempo. Yo no sé si Orrego está dispuesto, no lo conozco. Claro, bueno, dentro de las singularidades que hemos tenido en todo este año electoral, Sí. Está muy bien lo que estás marcando, comparto plenamente. Yo, por ejemplo, lo he reclamado públicamente y lo seguiré haciendo, y lo hago con muchísimo respeto porque tengo conciencia he convivido con actores políticos de nuestra oposición en la provincia. Me consta que son gentes formadas y de buena fe, digamos. Seguro. Sin embargo, yo sigo reclamando que más allá del carancheo político con el que se navegó, digamos, sobre errores incluso Sí. no forzados, No forzado. nuestros, no está claro cuál es el programa de gobierno de quien ganó el 2 de julio. No está claro. No está claro, no hemos tenido una posibilidad de debate concreto sobre las directrices de las políticas de Estado y del plan estratégico de provincia en una visión geopolítica incluso de cómo entendemos el país y sus diversos sectores productivos y demás. Pero bueno, tampoco digo, estaría demasiado bueno, grieta mediante, inestabilidad institucional como la que tenemos y demás, manejarnos por presupuestos. Entonces yo prefiero pararme del lado de lo que con legitimidad podemos defender, porque tenemos los argumentos, porque hubo una orientación de sentido y porque hubo procedimientos específicos de participación activa, de planificación, de participación ciudadana y de todos los sectores. Entonces, bueno, me parece que los sanjuaninos en estos últimos 20 años, que no han sido cualquier últimos 20 años, yo tuve la suerte de llegar a San Juan en el año 1981 con mi ilusión para formarme como profesional, y así lo hice, y acá me quedé en San Juan, y en aquellos momentos San Juan claramente era una provincia terminal que no tenía condiciones de posibilidad ciertas. ¿Sí? Monocultivo de por medio. Exactamente. 20 años después, con mucho por seguir mejorando, claramente yo miraba el resumen minero recién. A ver, en términos de minería, en términos de la dimensión energética, en términos de lo que es
la economía del conocimiento en tanto formación de cuadros profesionales que le pueden hacer un aporte no solo a la provincia sino a la nación. San Juan tiene un horizonte de posibilidades regio que lo hemos venido construyendo entre todos. Ahí te interrumpo un segundo. Por ejemplo, decía en el resumen minero, de los 8 grandes proyectos mineros de cobre, que va de, estamos hablando de electromovilidad, lo que se viene, 5 están en San Juan. Así es. Digamos... y 2 de los 3 más importantes. Y 2 de los 3 más importantes Entonces, del país. Uno debería... No son datos menores, yo por qué ¿no? anclo en el tema de las políticas de Estado, porque miren, en definitiva es una cuestión ideológica, desde ya que lo es, que después se hablando un poquito, digamos, en un maridaje de expresiones diversas desde la articulación de lo político. Pero hay cuestiones que son determinantes en cualquier lugar del mundo y por lo tanto en tantos seres humanos, también aquí en la Argentina y también aquí en San Juan. El tema de la obra pública, por ejemplo. El tema de la obra pública es una política de Estado que está anclada a una concepción del desarrollo productivo, de generación genuina de trabajo, pero además en la vía regia, por eso existe la planificación en sus distintas modalidades, con sus actores, para la organización, integración, ordenamiento del territorio, en donde se ancla, digamos, equipamiento y logística de infraestructura, Capacitación. a los efectos de hacer más federal y heterogéneo el territorio donde vivimos. Esto requiere de actores estructurales, esto requiere de un Estado presente. Por eso es que no da lo mismo que se solvente la obra pública, por ejemplo, de un modo u otro. Este es el tema. Los actores siempre son los mismos. Y además hay una cuestión que hay que entenderla. Nosotros, en 20 años en San Juan, insisto, aún en esta materia, muchísimo por mejorar, pero hemos generado condiciones de garantía jurídica, de reconocimiento de actores, hemos abierto mesas de diálogo que han generado principios incluso de reorientación de políticas que estaban planteadas. Entonces hay un antecedente que no sería inteligente ni sano borrar con el codo. Y yo lo digo como legislador, lo digo como referente político, pero fundamentalmente lo digo en nombre de mis vecinos y como ciudadano, que los sanjuaninos no vayamos a permitir retroceder en esto. Después, abierto a discutir toda iniciativa que tenga el Ejecutivo. Ahora es cierto, estaríamos un poco más orientados si esto se hubiera podido discutir en la campaña electoral. No hubo debate. No hubo debate porque no hubo proyecto del otro lado, excepto la invitación a entrar a un link y ver una serie de títulos que para colmo de males, recuerdo que con la compañera Marita Benavente por ahí advertimos algunas cuestiones, parecía que en tanto título era un copy y pegue de cuestiones que se venían Benavente ejecutando. lo denunció públicamente. Bueno, así que de todas formas, con toda la buena voluntad y el espíritu democrático, dispuestos a avanzar en esto, ¿no? Por eso es muy importante, porque además, fíjense ustedes, que no es un dato menor, a nosotros en San Juan, este cambio de gobierno nos encuentra con mucho y muy bueno hecho y con condiciones de proyección a futuro maravillosas. Lamentablemente no es la situación del país. Lamentablemente no es la situación del país. Es otra cosa. Con una posibilidad de futuro, sí, sin lugar a dudas, pero entonces es muy importante hablar de los proyectos de país, los proyectos de sociedad y las políticas de Estado que lo garanticen. Entonces, es impensable ir al 22 de octubre sin interpelar a quienes nos proponen funcionar sin Estado o poner el Estado nuevamente en manos de la especulación financiera. Bueno, yo creo que San Juan tiene mucho para aportar en esa discusión. Más allá de los discursos, ahí están los números, ahí están los resultados.
Claro. Usted sabe que la incertidumbre es muy grande, no sabemos qué va a pasar el año que viene en San Juan, porque tampoco sabemos quién va a ser el gobierno nacional. Y como bien dice el diputado, hay quienes proponen la eliminación del Estado, otros proponen la eliminación del kirchnerismo como proyecto, pero como hechos tangibles o cosas concretas, poco y nada. Y así vamos llegando al 22 de octubre, la gente va a tener que votar y a mí me parece que seguimos sin esclarecer absolutamente nada. Nada. Sí. ¿Ustedes del Frente Grande están haciendo algún trabajo, alguna orientación ciudadana sobre estos temas? Sí, claro que sí. A ver, en el marco de un convencimiento, quizás mirando cortito en lo inmediato, Sí. Sí puede ser que la ciudadanía tenga niveles de incertidumbre. Yo invito... Es que la están empujando a votar por la bronca ahora. Claro, bueno, yo invito a que ejerzamos nuestra capacidad de discernimiento, que construyamos un raciocinio más amplio y que vayamos o en búsqueda de los datos históricos. Nosotros en la Argentina tenemos una sociedad que tiene una historia política, social, cultural, amplia, muy rica, y ahí hay muchas respuestas a ciertas incertidumbres por ahí armadas más mediáticamente que Sí. otra cosa. Sí, hay mucho marketing. Sí. Entonces, yo soy hijo del campo nacional y popular, soy hijo de la educación pública, de la salud pública, me sigo edificando como ser humano con las responsabilidades que puedo asumir gracias a que eso existió en la Argentina y que conocemos con el concepto de la movilidad social. Y diría, nosotros en atención a esa pertenencia, como partido político nacional, sí estamos muy comprometidos en hacernos cargo de nuestras ideas y pedirle a todos los ciudadanos que por un momento nos hagamos dueños de nuestro futuro y evaluemos la posibilidad de acompañar con el voto a, como bien decía el Papa Francisco, por ejemplo, discernir qué nos proponen, quién propone y desde dónde se legitima la propuesta. Porque si uno se ayuda con esos tips, no todo es lo mismo. Y no siendo todo lo mismo, entonces, además, cualquier persona de buena voluntad, que tenga una conciencia sana además, y un corazón solidario, tendrá que coincidir conmigo que más allá de los matices de las ofertas electorales, está el zócalo cultural con el que hemos construido nuestra posibilidad de sociedad. Y en ese sentido, hay mucho por discutir en términos electorales. ¿Cuál es el sentido de la acción que se nos propone? ¿Cuál es el sentido del hacer que se configura en un imaginario que en base a eslogan? Entonces, la verdad que a mí no me parece edificante que nosotros dirimamos en este momento histórico los destinos de la Argentina a partir de exacerbar la necesidad de eliminar cierto tipo de pensamiento para que otro sea posible. Claro, Entonces, en ese sentido, nosotros creemos... Déjame decirte, Horacio, que los comunicadores, los estrategas, están enfocados en hacer que la gente vote a partir de estos sentimientos de frustración, de odio, lo que fuere, más que haciendo este análisis que vos estás pidiendo. Bueno, es que por eso, este es nuestro compromiso, ejercemos estas ideas y de hecho, es decir, nosotros creemos en que políticas de Estado son necesarias y que además hacen a la visión estructural de cómo nos entendemos como sociedad. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos, por dar un ejemplo que además es un hecho concreto, que nosotros aquí en San Juan, pero en todo el país lo hemos hecho, donde tenemos legisladores provinciales, hemos presentado proyectos que apuntan a estas cuestiones, y no porque fuéramos clarividentes, no porque tuviéramos la bola de cristal y supiéramos que iba a tener la actualidad de agenda que tiene ahora,
Pero allá por octubre del año pasado, y ojos vistas los lamentables sucesos del intento de magnicidio sobre nuestra vicepresidenta en ejercicio y la proliferación de los discursos de odio, de discriminación y hasta la persecución política, presentamos, por ejemplo, aquí en San Juan, en octubre del año pasado, un proyecto de un programa socioeducativo para trabajarlo con la comunidad educativa y desde el Estado con el Ministerio de Gobierno a través de la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Educación para trabajar con todos los niveles, incluida la Universidad Nacional y la Universidad Católica y todas las universidades que están en la provincia, para avanzar en el diseño de políticas que estén apuntadas a la existencia de la prevención acerca del problema del negacionismo, del terrorismo de Estado, acerca del negacionismo en relación a lo que fue, digamos, toda la problemática de la quita de tierras a los pueblos originarios, respecto de la negación en relación a las realidades discriminatorias de distintos sectores de la sociedad. ¿Pero por qué esto? Porque en realidad, de 1983 a la parte, hasta los días de hoy, los argentinos y los sanjuaninos somos vistos como una sociedad que ha avanzado en la constitución de derechos en este sentido, que es más que noble de nuestra parte haberlo conseguido. Lo hemos puesto en la dimensión de lo jurídico. Hay jurisprudencia, hay juicios realizados, gente como corresponde presa con las garantías constitucionales que implica la situación de encierro por hechos cometidos en situaciones escabrosas, y seguimos resolviendo como corresponde desde el derecho positivo antinomias que se dirimen con sangre en la calle. Bueno, nosotros creemos que en este sentido hay que poner las propuestas en un tamiz. Cuando se dice, vamos a explotar el Estado, no debe existir Estado. No, perdón, no puede no existir Estado, porque si no, no se regula los intereses de la sociedad. Claro. Entonces, y sobre estos temas de derechos que se ha avanzado, que mencionas vos, también hay idea de retrotraer, ¿no? De ir para atrás. Pero por supuesto, ¿pero por qué? Porque exacerba, obnubila, no permite pensar, entonces nos llevan y nos subestiman, casi como poniéndonos como gallos de riña en un espectáculo que es poco edificante. Si yo lo que digo, hablemos de política, no le demos lugar a la agenda de la no política, no le demos lugar a las miserabilidades que nos constituyen. Aferrémonos a lo que hemos construido culturalmente, que no le pertenece solo al peronismo, al kirchnerismo, al radicalismo o a quien sea. Es un constructo de la democracia, por favor. No hay solución alguna sin democracia. Y esto está en juego. A ver, yo tengo 62 años y desde muy jovencito tuve, como dije al principio, tuve la voluntad, pero también la suerte de haber sido acompañado con un montón de gente que me enseñó mucho y me habilité a ejercerme políticamente. Nunca como ahora, quizás en el 2000 y pico, ahí 2001, tenía una gran angustia porque yo era un padre joven con mis niños chiquitos, el más grande era muy chiquito, 3 años, y la verdad que más allá de toda la cuestión ideológica y de todo lo que uno se venía formando, yo me levantaba todas las mañanas, miraba el espejo y decía, ay, Quiroga, ¿qué haces? Te quedás, te vas, ¿cómo? Y bueno, ¿qué hacemos? Era una época tremenda. Y ahora estamos después de esa sensación, recién ahora ya de grande y con muchas responsabilidades asumidas, vuelvo a tener el peso histórico sobre mis hombros de no equivocarnos en decidir. No es una elección más. Por primera vez en la historia política argentina tenemos ofertas electorales de un modelo de sociedad y de un modelo de país que se toman el atrevimiento obsceno de poner en duda lo que nos constituye como nación. Entonces, cuidado
cuidado, que la estamos pasando mal, por favor, si lo sabré, y pedimos disculpas por todo lo que no hemos sido capaces de hacer en consecuencia. Pero también les pido que escuchen las propuestas y miren la historia. Un ejercicio de memoria activa que no implica nada más que una adhesión partidaria, implica tener conciencia de nuestra dignidad como ciudadanos y de lo que esperanzadoramente podemos suponer de esta Argentina como sociedad. Muchísimas gracias, Horacio. Por favor. Muy interesante.